¡Puerta! ¡Puerta! ¡Muevan! ¡Despejen! En el mundo de la inteligencia y las operaciones especiales existen dos tipos de historias. La primera es la que te cuentan las películas y los foros de Internet. Es una historia ruidosa, llena de hombres invencibles saltando de helicópteros en llamas, explosiones cinematográficas y una tecnología que parece magia. Esa historia es viral, es adictiva y casi siempre es mentira. Pero existe una segunda historia, una mucho más fría, más silenciosa y, por tanto, mucho más aterradora. Es la historia de la burocracia armada, de decisiones tomadas en despachos sin ventanas en Washington que se ejecutan, meses después, con una violencia quirúrgica a miles de kilómetros de distancia. Es la historia donde el éxito no se mide en cuántas balas disparas, sino en cuánto tiempo puedes permanecer invisible antes de que el mundo se entere de lo que has hecho. Durante décadas, el nombre de la unidad encargada de ejecutar esa segunda historia ni siquiera podía pronunciarse en los pasillos del Pentágono. Oficialmente, no existían. Los documentos clasificados se referían a ellos con eufemismos burocráticos como Grupo de Aplicaciones de Combate o simplemente la Unidad. El público terminó conociéndolos por la letra griega que los define, Delta. No son los Navy SEALs. No escriben libros sobre sus misiones la semana siguiente para vender copias. No tienen cuentas de Instagram verificadas. Según exoperadores y analistas de defensa, Delta Force es la herramienta que el Estado utiliza cuando la diplomacia ha muerto, cuando la guerra convencional es demasiado torpe y cuando el fracaso no es una opción admisible. Y en enero de 2026, el mundo contuvo el aliento cuando esa herramienta fue utilizada para algo que muchos consideraban imposible, o al menos improbable: la captura de Nicolás Maduro en territorio venezolano. Hoy, en el Hampa Bruta, vamos a hacer algo que pocos canales se atreven a hacer. No vamos a darte la versión de película de acción barata. Vamos a desmontar la maquinaria real. Vamos a analizar, con rigor documental y basándonos en los reportes de agencias como Reuters, Associated Press y CBS News, cómo se construye una fuerza capaz de extraer a un jefe de Estado de su propio territorio y sacarlo vivo hacia un tribunal federal. Desde la obsesión de un hombre que luchó contra todo el sistema militar en los años 70, pasando por el entrenamiento psicológico más brutal del planeta, hasta llegar a la anatomía de la operación Absolute Resolve. Olvídate de lo que crees saber. Esto no es ficción, esto es el poder en la sombra. Para entender lo que ocurrió en Caracas en 2026, no podemos empezar por el final. Tenemos que viajar atrás en el tiempo, a una época donde Estados Unidos, paradójicamente, era un gigante militar ciego y torpe. Estamos en la década de 1960. La Guerra Fría está en su punto álgido. El ejército estadounidense es una maquinaria diseñada para una sola cosa: la guerra total. Grandes divisiones de tanques, bombardeos masivos, artillería pesada capaz de borrar coordenadas enteras del mapa. Todo estaba pensado para frenar a la Unión Soviética en las llanuras de Europa. Pero en las selvas de Vietnam y Malasia, la guerra estaba cambiando. El enemigo ya no formaba líneas de batalla. Se movía en las sombras, y un hombre se dio cuenta antes que nadie: el coronel Charles Alvin Beckwith. Conocido en la historia militar como Charging Charlie, Beckwith era una anomalía en el sistema. Físicamente imponente, con un acento sureño marcado y un carácter que rozaba la insubordinación, Beckwith tuvo una experiencia que le cambió la vida y a la larga cambiaría la historia moderna. Fue enviado como oficial de intercambio al legendario 22º Regimiento del SAS británico, Special Air Service. Lo que vio allí le dejó atónito. Mientras el ejército americano se obsesionaba con la potencia de fuego y la cantidad de soldados, los británicos operaban bajo una filosofía radicalmente distinta. Pequeños equipos de 4 hombres, capaces de vivir del terreno, moviéndose sin ser detectados, golpeando objetivos estratégicos sin necesidad de apoyo masivo. Beckwith entendió, según sus propias memorias, que el futuro no pertenecía a los batallones, sino a los operadores. Entendió que la próxima guerra no sería por territorio, sino por información y objetivos de alto valor.
Cuando regresó a Estados Unidos, intentó vender la idea con una pasión que incomodaba a sus superiores. Redactó informes, gritó en despachos y presentó propuestas detalladas para crear una unidad de élite similar al SAS. La respuesta del alto mando fue, sistemáticamente, un portazo en la cara. Los generales de la vieja escuela, aferrados a sus doctrinas de la Segunda Guerra Mundial, le decían: Charlie, ya tenemos a los boinas verdes. No necesitamos un ejército privado de asesinos. Durante más de una década, la burocracia militar aplastó su visión. Era demasiado radical, demasiado autónoma, demasiado peligrosa para el status quo. Estados Unidos creía arrogantemente que no necesitaba a Delta. Hasta que una noche en el desierto de Irán demostró con sangre y fuego lo contrario. El punto de inflexión tiene una fecha exacta, 24 de abril de 1980. La crisis de los rehenes en Teherán tenía al mundo en vilo. 52 ciudadanos americanos estaban secuestrados en la embajada de Estados Unidos tras la Revolución Islámica. El presidente Jimmy Carter, bajo una presión política inmensa que amenazaba su presidencia, autorizó una misión de rescate, la Operación Eagle Claw, Garra de Águila. Sobre el papel, era un plan audaz. En la realidad, fue la demostración empírica y dolorosa de por qué Beckwith tenía razón. Al no existir una unidad especializada y unificada para este tipo de misiones, el Pentágono improvisó. Cometieron el error capital de las operaciones especiales. Juntaron piezas que no encajaban. Pilotos de la Marina, helicópteros de los Marines y soldados de las Fuerzas Especiales que nunca habían entrenado juntos bajo un mismo mando unificado. La falta de cohesión, la incompatibilidad de equipos y la complejidad mecánica fueron letales. El desastre no ocurrió bajo fuego enemigo, sino por la propia incompetencia logística. Sucedió en un punto de reabastecimiento en medio del desierto iraní, conocido en los mapas como Desert One. Una tormenta de arena imprevista cegó a los pilotos. Los sistemas hidráulicos de los helicópteros RH-53D comenzaron a fallar. La confusión en las comunicaciones fue total. Nadie sabía quién estaba al mando. Y entonces la tragedia. En medio del polvo y la oscuridad, un helicóptero chocó contra un avión de transporte S-130, cargado de combustible y tropas. La explosión iluminó el desierto como un segundo sol. 8 militares estadounidenses murieron calcinados en segundos. La operación tuvo que ser abortada. En la huida desesperada, los cuerpos de los caídos fueron dejados atrás. Al día siguiente, el régimen iraní los exhibió ante las cámaras de televisión de todo el mundo. Fue la mayor humillación militar de la superpotencia en la era moderna, una bofetada de realidad. Pero de esas cenizas humeantes nació la voluntad política. Beckwith, que estaba allí en el desierto y lloró de rabia ante los restos, fue llamado a Washington. Esta vez, nadie se rió de su idea. El fracaso de Eagle Claw dejó claro que Estados Unidos necesitaba una fuerza dedicada exclusivamente a lo imposible, una fuerza que no dependiera de la improvisación. Se le dio luz verde, presupuesto negro y autonomía total. Así nació oficialmente el First Special Forces Operational Detachment Delta. Pero tener el permiso era la parte fácil. Ahora, Beckwith tenía que encontrar a los hombres, y su criterio de selección cambiaría para siempre la doctrina militar. Aquí es donde debemos detenernos para separar el mito de Hollywood de la realidad documental. Cuando la gente piensa en el entrenamiento de fuerzas especiales, imagina gritos, instructores estilo Sargento de Hierro, insultando a los reclutas en el barro y música de rock de fondo. Eso funciona para el cine. Para Delta Force, la realidad es mucho más inquietante. El silencio. Según el libro Inside Delta Force, del sargento mayor Eric Haney, una de las fuentes primarias más respetadas y verificadas sobre los inicios de la unidad, la selección está diseñada para romperte psicológicamente, no solo físicamente. Se lleva a cabo 2 veces al año en las montañas Apalaches, en Virginia Occidental. El lugar se conoce como Camp Dawson. A los candidatos, que ya provienen de la élite, Rangers y boinas verdes en su mayoría, se les despoja de su rango y de su nombre. Se convierten en un número pintado en su ropa.
Lo más característico y perturbador de este proceso es que los instructores no te dan feedback. No te gritan para animarte ni para hundirte. No te dicen si vas bien o mal. Simplemente te dan una orden. Coge esa mochila de 25 kilos, ve a esta coordenada y espera. Tú caminas durante horas, subes pendientes brutales, cruzas ríos helados, llegas a la coordenada, agotado, esperando un descanso o una palabra de aprobación. El instructor te mira, anota algo en su libreta que no puedes ver y dice secamente: ahora ve a esta otra coordenada. Es la guerra contra la incertidumbre. ¿Lo estoy haciendo bien?, te preguntas. ¿Cuánto falta? ¿He llegado a tiempo o ya estoy eliminado? Esa duda es la que rompe a los soldados convencionales. Delta no busca atletas olímpicos, busca mentes que puedan operar sin validación externa. Buscan hombres que cumplan la misión cuando nadie les está mirando, cuando están solos en la oscuridad. El clímax de este proceso es The Long Walk, la larga caminata, una marcha de orientación de 64 kilómetros, 40 millas, a través de un terreno sádico. Tienes que hacerlo solo, con todo tu equipo, y el detalle crucial, hay un límite de tiempo, pero no te dicen cuál es. Imagínate caminar durante 16 o 18 horas, con los pies destrozados y sangrando, sin saber si al llegar te dirán: llegas un minuto tarde, todo esto fue para nada. De cada 100 hombres que empiezan, y recordemos, son los mejores del ejército, rara vez terminan más de 10 o 12. Pero sobrevivir a la caminata no te garantiza una plaza. Al final, los supervivientes, sucios y agotados, deben ducharse, vestirse con su mejor uniforme y enfrentarse a la Junta de Comandantes. Allí, psicólogos y veteranos de la unidad los someten a un interrogatorio diseñado para provocarles, para sacar lo peor de ellos. Buscan detectar arrogancia, inestabilidad emocional o falta de ética. Una pregunta famosa, citada en varios testimonios, es: si te ordenamos matar a un niño que lleva un chaleco bomba hacia tu equipo, ¿lo harías? Si el candidato duda, está fuera, pone en peligro al equipo por indecisión. Si el candidato responde con entusiasmo o frialdad psicopática, también está fuera. Buscan el equilibrio perfecto, la letalidad controlada, la capacidad de desconectar la humanidad para cumplir la misión y volver a conectarla después. Aquellos pocos que pasan el corte entran al curso de entrenamiento de operadores, OTC. Dura 6 meses. Aquí es donde se forja la técnica que, décadas más tarde, se aplicaría en la operación de Caracas. La joya de la corona del entrenamiento es la Shooting House, la casa de tiro. Es un laberinto de habitaciones blindadas donde se entrena el CQB, combate en espacios cerrados. Pero a diferencia de otras unidades que usan balas de pintura o láseres en sus simulacros, Delta usa munición real desde el principio. La filosofía es simple y brutal. Si entrenas sabiendo que un error no mata, te vuelves descuidado. Y aquí aparece una de las historias más repetidas sobre el OTC. Según testimonios publicados por exmiembros y periodistas especializados, una práctica cuya existencia nunca ha sido confirmada oficialmente, pero sí descrita de forma consistente. El ejercicio final incluiría despejes con munición real en escenarios donde el margen de error es mínimo. ¿Quiénes serían esas personas en la habitación? Suelen describirse como compañeros o instructores, presentes en la sala leyendo un periódico o tomando café mientras el operador ejecuta el ejercicio a centímetros de ellos. Más allá del detalle exacto, la prueba representa la idea central del entrenamiento: llevar el control del estrés y la precisión hasta un punto donde no existe el fallo. Durante los años 80 y 90, Delta operó principalmente como una fuerza de acción directa, rescate de rehenes, asaltos rápidos. Pero el mundo cambió el 11 de septiembre de 2001. Las guerras en Irak y Afganistán obligaron a la unidad a evolucionar. Ya no bastaba con patear puertas, tenían que saber qué puerta patear. Delta se fusionó con la inteligencia. Aprendieron a trabajar con la CIA, con la NSA y con una unidad hermana ultrasecreta conocida como The Activity, Intelligence Support Activity. Empezaron a operar de civil, a dejarse barba, a infiltrarse en ciudades meses antes de un ataque.
Perfeccionaron el arte de la caza de hombres, manhunting. Lo hicieron con Saddam Hussein en la operación Red Dawn. Lo hicieron con el líder de Al-Qaeda en Irak, al-Zarqawi. Y esa evolución, esa mezcla de espionaje, tecnología y fuerza bruta, fue lo que preparó el escenario para la operación más controvertida y compleja de su historia reciente, la captura de Nicolás Maduro. Llegamos a enero de 2026. Aquí es fundamental que detengamos la especulación y nos centremos en lo que está documentado. Porque la verdad de esta operación es mucho más fascinante que cualquier invención de Internet. Durante años, la idea de una intervención en Venezuela fue un tema recurrente en Washington. Desde 2020 existía un marco legal. El Departamento de Justicia de Estados Unidos había presentado cargos por narcoterrorismo contra la cúpula del gobierno venezolano y ofrecía una recompensa de $15 millones. Pero una cosa es tener una orden de captura y otra muy distinta es ejecutarla en un país soberano protegido por sistemas antiaéreos y milicias leales. Según los reportes publicados por Reuters y Associated Press tras el evento, la operación, bautizada como Absolute Resolve, resolución absoluta, no fue un acto improvisado de un fin de semana. Fue la culminación de meses de presión silenciosa y vigilancia. Lo primero que debemos entender es la niebla de guerra. Cuando la noticia estalló la mañana del 3 de enero de 2026, las redes sociales se llenaron de videos falsos. Combates masivos en las calles de Caracas que nunca ocurrieron. Imágenes generadas por inteligencia artificial de helicópteros sobre Miraflores. Verificadores como Reuters Fact Check tuvieron que trabajar horas extra para desmentir la desinformación. Pero debajo de ese ruido, los hechos confirmados por fuentes de primer nivel dibujan una operación de precisión quirúrgica. La preparación. Según fuentes citadas por CBS News, la inteligencia estadounidense había detectado un patrón de vulnerabilidad. Nicolás Maduro había reducido drásticamente sus movimientos, centralizando su pernocta en el Palacio de Miraflores debido a la paranoia interna sobre traiciones en su propio círculo de seguridad. Esto le dio a los planificadores del JSOC, Mando Conjunto de Operaciones Especiales, lo que más necesitaban: un objetivo fijo. Al igual que hicieron antes de la redada contra Bin Laden en 2011, se reporta que las fuerzas de asalto ensayaron la operación en una réplica a escala del complejo, construida en un lugar no revelado de Estados Unidos. Ensayaron cada pasillo, cada ángulo, cada posible contingencia, nada se dejó al azar. La ejecución. La noche de la operación, según la reconstrucción de los hechos de Associated Press, coincidió con un apagón masivo en la red eléctrica de la capital. Aunque los apagones eran comunes en Venezuela, analistas sugieren que esta vez sirvió como cobertura táctica perfecta para anular los sistemas de vigilancia visual del perímetro. Lo que distingue a esta operación, y donde se ve la mano de una unidad Tier 1 como Delta, aunque el Pentágono rara vez confirma oficialmente la unidad específica, las descripciones de las capacidades en los reportes de prensa coinciden con su perfil. Es la velocidad. No hubo un asedio prolongado. No hubo una batalla campal con tanques en las calles. Los reportes indican una inserción vertical helitransportada directamente sobre el complejo objetivo. La doctrina de Delta para estos casos es clara: velocidad, sorpresa y violencia de acción. El objetivo es abrumar la capacidad de decisión del enemigo. Antes de que la guardia perimetral pueda entender qué está pasando y comunicar la alerta, los operadores ya están dentro. La cadena CNN, citando a fuentes familiarizadas con la operación, reportó que hubo resistencia por parte del anillo de seguridad inmediato, la cual fue neutralizada rápidamente, permitiendo el aseguramiento del objetivo principal. El factor legal y la extracción. El punto crítico no era solo capturarlo, sino extraerlo con vida. Una operación de ejecución habría tenido consecuencias políticas devastadoras e impredecibles. Una captura, en cambio, implica un proceso judicial y una demostración de autoridad. Reuters confirmó que, tras la extracción segura del país, probablemente hacia una plataforma naval en el Caribe o una base aliada en la región, Maduro fue trasladado inmediatamente a territorio estadounidense.
La imagen que dio la vuelta al mundo y que confirmó la veracidad de los hechos no fue la de un tiroteo borroso en TikTok. Fue la de su comparecencia formal ante un juez federal en Nueva York, donde se declaró no culpable y denunció su captura como un acto ilegal. Esto es lo que da el verdadero efecto wow a esta historia. No son las explosiones, es la capacidad de proyección de poder. El hecho de que un equipo militar pueda entrar en la residencia de un jefe de Estado extranjero, asegurarlo y sacarlo del país para presentarlo ante un tribunal a miles de kilómetros de distancia, reescribe las reglas del juego geopolítico. La operación Absolute Resolve desató una tormenta diplomática inmediata. En la ONU, como reportó The Guardian, se debatió ferozmente sobre la legalidad de la acción. Aliados de Venezuela calificaron el acto como un secuestro y una violación flagrante de la soberanía nacional. Estados Unidos defendió la acción bajo leyes de seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico transnacional, argumentando que las acusaciones formales permitían la acción extraterritorial. Pero más allá del debate legal, que durará años en los tribunales internacionales, el mensaje militar fue inequívoco. Para los analistas de defensa, esta operación confirmó que la Delta Force ha completado su transición. Ya no son solo los vaqueros que aterrizan en el desierto como en 1980. Son un instrumento quirúrgico de la política exterior. La operación demostró una capacidad de coordinación monstruosa. Inteligencia de señales, la NSA, para monitorear comunicaciones. Inteligencia humana, la CIA, para ubicar al objetivo. Guerra cibernética para cegar defensas y finalmente la punta de la lanza, los operadores de Delta para ejecutar el contacto físico. Es importante, para la audiencia de El Hampa Bruta, entender la diferencia entre lo que es posible y lo que es probable. Internet está lleno de teorías sobre traiciones internas, sobre pagos de recompensas a generales venezolanos y sobre tecnología futurista. Es muy probable que el dinero jugara un papel tan importante como las balas. La historia nos enseña que las puertas más difíciles de abrir suelen abrirse desde dentro con un cheque. Pero hasta que esos archivos se desclasifiquen dentro de 50 años, eso permanecerá en el terreno de la especulación. Lo que sí es un hecho verificado es el resultado. Una celda en Nueva York ocupada por un hombre que, horas antes, dormía en un palacio presidencial. ¿Qué nos dice todo esto sobre el estado actual del mundo? La historia de Delta Force, desde el fracaso humillante en Eagle Claw hasta la precisión clínica de la captura de Maduro, es la historia de una obsesión por el control. Estados Unidos aprendió a las malas que no siempre se puede enviar a todo el ejército. A veces, necesitas un bisturí. Para el ciudadano común, operaciones como esta suenan a alivio o a justicia. Para otros, suenan a imperialismo y peligro. Pero si nos ceñimos al análisis operativo, la lección es escalofriante. Vivimos en una era donde las fronteras, los muros y los guardias armados son cada vez menos relevantes frente a la voluntad de un Estado decidido. La operación Absolute Resolve no fue solo una misión de captura. Fue un mensaje enviado a todos los actores globales. Un mensaje que dice que no existen los santuarios seguros, que la distancia ya no protege. Delta Force opera en esa zona gris donde la política se encuentra con la balística. Y como hemos visto, cuando esa maquinaria se pone en marcha, el resultado suele ser definitivo. Ahora te toca a ti analizar los hechos. ¿Crees que esta operación sienta un precedente peligroso para la estabilidad mundial? ¿O es la evolución necesaria de la justicia internacional contra el crimen organizado desde el poder? Déjame tu opinión en los comentarios, porque el debate sobre lo que es legal y lo que es necesario apenas acaba de empezar. Esto ha sido El Hampa Bruta. Aquí no te contamos películas. Aquí analizamos la realidad, por cruda que sea. Si valoras este nivel de rigor, suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo expediente. Hasta entonces.